Bueno, entonces esta es la guía del proyecto. Inicialmente vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Sí? En la primera entrega. Permítanme un segundo, lanzo acá. En la semana 4, recuerden que es la primera entrega. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, aquí hago una claridad, ¿no? Yo les dije que en la primera entrega vamos a trabajar un cuadro comparativo. Y lo que sucede es que digamos que el producto final es el cuadro comparativo. Pero en la primera entrega lo que vamos a trabajar es un mapa conceptual, que posteriormente, con la información que nosotros identifiquemos allí, es que vamos a terminar de trabajar ese cuadro comparativo en la entrega final, en la entrega de la semana 7. ¿Listo? Entonces, esta guía de proyecto nos dice lo siguiente. Elabore un mapa conceptual que muestre los autores representativos del liderazgo, que muestre 5 autores representativos del liderazgo. Las conexiones entre ellos, aspectos relevantes cada uno, coincidencias y diferencias, es decir, destacar similitudes y diferencias de esos autores del tema del liderazgo. El mapa conceptual debe incluir ideas principales de lecturas obtenidas en las bases de datos, ideas principales secundarias, diferencia y coincidencia de los autores claves del liderazgo y finalizar con una conclusión personal al respecto. Es decir, que posterior a que generemos las ideas y a que diseñemos el cuadro comparativo donde establezcamos similitudes y diferencias frente a lo que cada uno afirma desde su disciplina y desde su conocimiento sobre el liderazgo, debemos elaborar una conclusión general. Hay que subir el mapa a la plataforma en actividades evaluativas semana 4. Debajo del mapa conceptual se incluyen las fuentes bibliográficas consultadas, mínimo 5 con norma APA. Entonces, en la próxima sesión es importante que ya tengamos, que hayamos descargado la norma sexta o séptima edición para que tengamos claro cómo vamos a referenciar, porque a veces se identifica que esa es una de las principales falencias, la referenciación de recursos electrónicos. Y ya por último nos dice que finalmente tenga presente que esta información es clave para la próxima entrega. Y sí, claro que sí, es clave, porque a partir de esta información es que se desarrolla la segunda entrega. Entonces, para esta entrega es que vamos a tener conformados nuestros equipos, vamos a hacer la indagación, vamos a ver, me gustaría mucho que ustedes fueran pensando en cómo construir ese cuadro comparativo para que miráramos los esquemas, porque un cuadro comparativo de estas características, pues es importante saber la estructura. Entonces, si les parece, para la próxima sesión eh, o para la siguiente dentro de 15, traen su estructura y quienes la quieran compartir la miramos para ver cómo la tienen organizada y qué sugerencias se pueden dar allí. Eso en cuanto a la entrega de la semana 7. ¿Tienen alguna pregunta frente a esta entrega? Este archivo sería importante que lo trabajáramos en Word, perdón, semana 4, sí, que lo trabajáramos en Word. Como nos habla referencial con la metodología APA, pues debemos consultarle. Importante que el trabajo tenga portada, tenga introducción, tenga objetivos, tenga su cuadro comparativo, su cuadro conceptual, perdón, bien estructurado, tenga su conclusión bien elaborada. ¿Listo? Eso sería. ¿Ahí tienen alguna pregunta sobre ese tema? Ok.
Esta es la rúbrica. La rúbrica de evaluación. ¿En qué formato? En Word. En Word, Aleida. En Word. Estructurar el cuadro comparativo en Word. ¿No me escuchan bien? Dayana, ¿tú me escuchas? Sí, profe, la estamos escuchando. Ah, bueno, gracias. Sí, es que me decían por ahí que no me escuchaban bien, entonces me preocupé. Gracias, gracias. Entonces me pregunta la compañera Dayana que si le puedo compartir la rúbrica. Esta es la rúbrica y la rúbrica está en la guía de proyecto que está en la semana 3 dentro del módulo. Entonces, de allí la puedes descargar. ¿Sí? Allí ya vienen definidos los criterios de valoración de la actividad, viene argumentación con 5%, originalidad y creatividad y presentación y conclusión. Esos son los elementos, ¿sí? Sí, sí, Natalia, podría ser en formato imagen y lo subes al documento de Word, ¿sí? Porque dice allí que tipo imagen, en formato tipo imagen, porque como ahorita hay tantas aplicaciones para elaborar mapas conceptuales, no sé si se llaman aplicaciones, sí, aplicaciones o sí, aplicaciones gratuitas. Uno ingresa a Google y busca aplicaciones para elaborar un conceptual y las puede uno descargar allí de manera gratuita y las puede diseñar en esos formatos. Entonces, ya después de allí se trae la información, se extrae, perdón, en formato tipo imagen y se carga el documento de Word, ya con la conclusión y con la portada y demás. ¿Sí? Ya te respondo esa duda, Leonardo. Entonces, esta es la rúbrica para que la tengan en cuenta. ¿Mm? Si desean, ahorita terminado el encuentro sincrónico, pues les comparto la guía del proyecto. Pero pues esa guía está en la semana 3. ¿Listo? Ahora bien, viene la entrega de la semana 7. Es que me preocupa, es que esto no día más. Listo. En la semana 7, ¿qué se va a hacer? En la semana 7 vamos a, en primera instancia, pues recordemos que debemos seguir conformados con nuestros equipos de trabajo, con los que trabajamos en la primera entrega en la semana 4. Vamos a seleccionar una empresa, voy a leer esto y ahorita les aclaro inquietudes. Vamos a seleccionar una empresa mediana grande que tenga información de fácil acceso. Entonces, la primera ruta sería consultar con nuestros compañeros en la empresa, en las empresas en que cada uno labora, a ver de información, de cuál empresa podemos obtener la información que se nos solicita. Entrevistar a los líderes de la empresa, a los líderes de la empresa sobre aspectos de liderazgo obtenido en la primera entrega. ¿Sí? Por eso les decía que es vital organizar y estructurar bien la primera entrega. Se debe entrevistar mínimo a 5 líderes de la organización. Posteriormente, en la semana 7, vamos a realizar un cuadro comparativo que muestra aspectos claves del liderazgo, ¿sí? Coincidencias y diferencias encontradas con base en los datos versus lo evidenciado y encontrado en la empresa seleccionada, ¿sí? Es decir, que nos decía la teoría con sus autores y ahora lo que nos encontramos al entrevistar a estos líderes. Tenemos 5 teorías, vamos a entrevistar 5 empresarios, podríamos ver la manera de poder contrastar cada una de estas teorías. Concluya con un aspecto del liderazgo evidenciado en la empresa que le haya llamado la atención, ¿sí? El producto final, cuadro comparativo que deberá ser subido a la plataforma de actividades evaluativas de la semana. La rúbrica es la misma, se utiliza la misma, pero pues obviamente con los aspectos relacionados del cuadro comparativo. Entonces, la rúbrica está acá, en la guía de proyecto también la encuentra. Esta es la rúbrica que se va a tener en cuenta para
la evaluación de la semana 7, de la actividad de la semana 7. ¿Listo? Bueno, me pregunta por aquí. Insertamos la imagen en el documento de Word. Sí, Kelly, es una posibilidad. ¿Por qué? Porque como les decía, hay herramientas gratuitas para la construcción del mapa conceptual y del cuadro comparativo. Entonces, por eso se deja allí inmerso dentro de la guía de proyecto que se puede insertar a manera de imagen. ¿Listo? Bueno, el tema de la pandemia, digamos que el tema de la pandemia ya se ha venido superando, pues no en un alto porcentaje, porque todavía estamos en pandemia, pero digamos que si te refieres al tema de las entrevistas las podemos hacer de manera virtual, ¿sí? Las podemos hacer por Meet o por Teams, o las podemos hacer mediante un cuestionario, ¿sí? Para obtener esa información, para poder tener contacto tener la información de esas personas que estén dispuestas a brindarnos esa información. Por eso es importante que con nuestros compañeros definamos cuál organización nos podría suministrar esa información que necesitamos. Pero para ello, primero, pues sí debemos dejar muy bien estructurada la primera entrega, ¿sí? La primera entrega es clave allí porque nada sacaríamos con no elaborar una primera entrega de manera adecuada, porque entonces no tendríamos los insumos necesarios para hacer esas entrevistas para la entrega final. ¿Listo? Me pregunta también la compañera Cindy que todos de una misma empresa, puede ser de una empresa donde labora cada integrante. Esa es una buena idea, también es una opción. Puede ser de diferentes empresas de donde labora cada compañero. Esa puede ser una opción también. Esa puede ser, o podría ser también, por ejemplo, 3 líderes de una empresa y 2 líderes de otra, ¿sí? Lo importante es que a ustedes se les facilite la consecución de la información. No te preocupes, Natalia. Me pregunta Natalia que no le queda claro qué tipo de información necesita para hacer la actividad. ¿Qué necesitamos para hacer la actividad? Pues en la primera entrega nos piden que hagamos un cuadro comparativo de los diferentes autores que nos hablen sobre el liderazgo. Y seguramente cuando nosotros, un mapa conceptual, cuando estemos haciendo ese mapa conceptual, vamos a observar, que algunos autores nos hablan, por ejemplo, de unos estilos de liderazgo, otros nos hablan de otros estilos, otros conceptualizan el liderazgo de una manera diferente a los demás. Entonces, esas claridades son las que debemos dejar identificadas en nuestro mapa conceptual. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer la entrevista, ¿sí?, estructuremos preguntas a partir de esa información que nosotros recopilamos en la primera actividad, ¿sí? Me refiero a la entrevista. Sí, la entrevista se formularía, Natalia, teniendo en cuenta la construcción de preguntas que se hagan con la información recopilada en la primera entrega. Bueno, me pregunté por acá, Yamit, ese mapa conceptual después lo ampliamos en el cuadro comparativo. Sí, ese mapa conceptual después necesitamos ampliarlo en el mapa, en el cuadro comparativo, porque vamos a comparar lo que decía el autor con lo que nosotros recopilamos de las entrevistas. Me pregunta Leonardo que en la primera entrega mapa y el cuadro comparativo no. En la primera entrega es el mapa y en la segunda entrega es el cuadro comparativo, en la entrega final. ¿Listo? ¿Listo, Yami?